con la visita de Gerardo García Helder, biblista, director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro de la Asociación Argentina de Biblistas y también de la Red Latinoamericana de Biblistas. Muchos lo conocen, en los espacios de Morón hemos disfrutado muchas veces de sus charlas. Y si no, si recorren el YouTube van a encontrar muchos aportes que ha hecho Gerardo para que todos crezcamos en el conocimiento de las Escrituras y disfrutando de los encuentros con el Señor a través de ellas. Así que el magíster Gerardo García Helder está con nosotros y hoy nos va a hablar del libro del Cantar de los Cantares, ¿verdad, Gerardo? Un tema allí. El título de la charla, ¿lo tenés? Yo no me lo estoy acordando ahora, pero bueno. No importa, pero vamos a hablar del Cantar de los Cantares. Bueno, así y el título de la charla era un versículo del Cantar. Sí. Podría haber elegido cualquier otro, porque si hay versículos hermosos en la Biblia, están concentrados en el Cantar de los Cantares. Tan hermoso es este libro que algunos rabinos han dicho que después que Dios expulsó a nuestros primeros padres del paraíso, no volvió a pisar la tierra hasta el día que se escribió el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro extrañísimo. Muchos biblistas no se explican cómo está en la Biblia, porque es un libro que no habla explícitamente de temáticas religiosas, no habla de la historia de Israel, no habla siquiera de Dios. El Cantar de los Cantares es una colección de dichos de un varón y una mujer enamorados. Yo diría que es una sucesión de pequeños monólogos. No es un diálogo, sino que son piropos que se intercambian un varón y una mujer. Es un libro que fue escrito entre el año 300 y el 250 a.C., o sea, que es uno de los últimos libros escritos en hebreo del Antiguo Testamento. Porque nosotros sabemos que hay libros que han llegado a nosotros en griego y que no se han encontrado originales en hebreo. Son los que comúnmente llamamos deuterocanónicos, del segundo canon, y que tanto los judíos que no reconocen a Jesús como Mesías, como las iglesias cristianas evangélicas, consideran apócrifos del Antiguo Testamento. Nosotros lo tenemos como revelados, como inspirados, y ellos lo tienen como apócrifos. Por eso, en una Biblia hebrea nunca van a encontrar los libros que están en griego, solo en griego. El Cantar, que por supuesto en la versión de los 70 aparece en griego, tiene su original en hebreo. Y está en el canon del Antiguo Testamento, que llamamos nosotros, en la Biblia hebrea, y nosotros, los cristianos, lo hemos recibido también en nuestro canon. ¿Por qué entró al canon? Bueno, ahí es donde las explicaciones más diversas se disparan. Hay quienes dicen que entró en el canon del Antiguo Testamento porque es un libro atribuido a Salomón. Ustedes saben que los libros que llamamos comúnmente sapienciales están atribuidos a Salomón. Pero existen libros atribuidos a Salomón, por ejemplo las Odas de Salomón, que no entraron ni en el canon hebreo ni en el canon cristiano, y que hoy los
estudiamos Biblia y también los interesados estudiamos como libros apócrifos del Antiguo Testamento. Así como existen los apócrifos del Nuevo, están los apócrifos del Antiguo. Entonces, si el libro entró porque se le atribuye a Salomón, también las odas de Salomón deberían haber entrado y no entraron en el canon. Porque es un libro que habla de la relación entre Dios e Israel, dicen algunos. Bueno, yo diría que más bien esa es una explicación del libro, es un exégesis que se hace del libro, una exégesis midrásica en el caso de los rabinos, o una exégesis alegórica en el caso de los cristianos. Es decir, se identifica a Dios con el amado y a Israel con la amada. Los cristianos van a cambiar en su alegoría al amado por Cristo y a la amada por el alma, o por la iglesia, o por María. De hecho, hay muchos versículos del Cantar que se han usado en la devoción mariana. Si ustedes, alguno es de la Legión de María, en la famosa Tésera dice, ¿quién es esa mujer tan bella como un ejército formado en batalla? Bueno, es una imagen del Cantar de los Cantares. Y el Papa Pío XII, cuando proclamó el dogma de la Asunción, también usó una imagen del Cantar, esa nube de humo que se eleva al cielo. El Cantar de los Cantares no es citado explícitamente en el Nuevo Testamento. No hay ninguna cita del Cantar en el Nuevo Testamento, como si hay de Isaías, de otros profetas y por supuestísimo del libro de los Salmos, tantísimas citas. Pero del Cantar no hay ninguna cita explícita, aunque podría haber citas implícitas, es decir, el Cantar también, como otros libros del Antiguo Testamento, funciona como cantera de los autores del Nuevo Testamento. Es decir, toman imágenes, toman ideas, algunas cosas en el libro del Apocalipsis, podría ser en el capítulo 2 de Juan, las bodas de Caná, porque el tema del vino y el tema de la nupcialidad está muy presente en el Cantar. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos ninguna cita explícita del Cantar. Y en los primeros tiempos del cristianismo son más bien los padres griegos, no los latinos, los que hacen comentarios al Cantar de los Cantares, desde muy temprano. Ya los comentaristas hebreos hacían comentarios, ya digo, midrásicos del Cantar, y después lo van a seguir haciendo de modo particular durante la Edad Media, que es también la época en donde entre los cristianos el Cantar tiene más comentarios, en la Edad Media, y en labios de místicos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Bernardo. Ellos usan mucho los comentarios del Cantar, siempre, ya digo, en sentido alegórico, es decir, dándole al texto un valor, un significado extratextual. Es decir, el texto se convierte solamente en una excusa para hablar de cosas de las que el texto no habla. Más recientemente, siglo XVII, algunos autores empezaron a interpretar el Cantar como unos relatos propios de Salomón y de la Sunamita, una de las tantas esposas de Salomón. Quienes aventuraron que en realidad no sería Salomón el que habla, sino David, su padre. Y Salomón transcribe esto que tendría como origen a David.
sinceramente no me parece posible una cosa así, porque ya digo, es un escrito muy tardío del siglo III a.C. Hay quienes dicen que se trata de el amor de una pareja, y así lo comentó, por ejemplo, San Juan Pablo II, que tuvo una serie interesante de catequesis acerca del cantar. Ustedes saben que el Papa Juan Pablo II tenía un interés muy grande por el tema del matrimonio. De hecho, él, como autor de teatro, había escrito algunas obras relacionadas con este tema. La moral matrimonial era un tema que a Juan Pablo le interesaba mucho, y él hizo unos comentarios muy interesantes acerca del libro del Cantar, viéndolo como un paso del eros, es decir, del amor carnal material, al agape, un amor superior que tiene su fuente en Dios, y relacionado con la pareja, el matrimonio, diría yo, más que la pareja, el matrimonio entre un varón y una mujer. Pero, y acá Gerardo tira su primera piedra al techo de cristal, hay un versículo que me parece llamativo. Dice al comienzo del capítulo 8, versículo 1, está hablando la mujer, porque se acuerdan que no es un diálogo, pero sí son una sucesión de pequeños monólogos. Interesante, ya que decimos la mujer, porque la mujer, que no suele tener voz en las Sagradas Escrituras, en este libro la mujer habla el doble de veces que el varón. Es decir, hay unos 60 versículos que corresponden a la mujer, apenas unos 30 que corresponden al varón. Ya estoy viendo algún varón que está al lado de su esposa que hace así con la cabeza, como diciendo, acá en casa es igual, ¿no? Pero nada que ver la cultura bíblica con la nuestra. Ahí la mujer estaba velada en muchos aspectos, no solo porque llevaba un velo, sino porque también tenía bastante cerrada la boca. Fíjense qué interesante este versículo al comienzo del capítulo 8. Dice la mujer: si tú fueras mi hermano, criado en los pechos de mi madre, al encontrarte por la calle, podría besarte sin que la gente me despreciara. Si tú fueras mi hermano, criado por los pechos de mi madre, en la calle, al encontrarte, podría besarte y nadie me llamaría arrastrada, o casquivana, o no sé qué. ¿Por qué? Porque se trata de un amor prohibido. Hay quienes también, queriendo conservar la autoría o la presencia de Salomón en el relato, porque se habla en más de una oportunidad de Salomón, sugieren que posiblemente esta era una concubina de Salomón, obligada a casarse con el rey, como todas las mujeres de esa época eran obligadas a casarse con el marido, porque eran en realidad arreglo de clanes, en donde el clan del marido compraba al clan de la mujer, ¿no? Y esta, bueno, por ahí tenía suerte y le gustaba y hasta se podía terminar enamorando. Aunque la idea que nosotros tenemos del amor, el amor romántico, forma parte de la modernidad y no de la antigüedad. Aunque la atracción física está desde el origen, y tenemos prueba de eso en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay quienes dicen que podría ser la relación clandestina de una pastorcita, porque de hecho hay muchas imágenes pastoriles
hay muchos animales que aparecen en el relato, podría ser entonces la situación pastora obligada a desposarse con Salomón, que cada tanto se fugaba, aunque sea con el pensamiento, se fugaba con aquel pastorcito que conocía desde la infancia y al que le había echado el ojo. Este libro es muy interesante porque no solamente se le da palabra a la mujer, sino también se la inviste de voluntad, de deseo. La mujer desea. No solo es deseada. ¿Se acuerdan el mandamiento? No desear la mujer de tu prójimo. Pero no tenemos un mandamiento similar para la mujer. ¿Por qué? Porque se considera que la mujer no tiene deseo. La mujer no es un sujeto, es un objeto. Es un objeto. Entonces, esta posibilidad que se le da en el libro a la mujer de desear me parece algo interesantísimo. Desde el comienzo hasta el final, los 5 sentidos están a flor de piel. Se habla de la vista, se describe a la mujer con imágenes que a lo mejor a nosotros nos resultan un poco bruscas. Te pareces a la yegua de Faraón, que no le está, sino que la está comparando con una yegua de Faraón, que me imagino que tendría las mejores, como suele ocurrir. Los poderosos suelen tener los locomoción. Cuando un intendente, un gobernador se quiere movilizar, pega un grito y baja el helicóptero. No suelen ir a lomo de mula. Entonces, la yegua de Faraón no era cualquier yegua. Y él la compara. Y ella a él lo compara, por ejemplo, con un manzano en medio de árboles silvestres. El manzano no es cualquier árbol, es un árbol bellísimo y que tiene una fruta espectacular, que dicho sea de paso, en la cultura circundante a este libro, hay también alimentos que son afrodisíacos. Uno de ellos es el jugo de la manzana y el otro es el higo. Y ella come panecillos de higo. O sea, tenemos el tema de la vista, tenemos el tema del gusto, los alimentos, tenemos el tema del olfato, la cantidad de veces que se habla de perfumes, incienso, mirra, nardo, y acá podríamos tener relación con aquella mujer que ungió a Jesús con perfume de nardo. ¿Ven? El Nuevo Testamento no tiene citas explícitas del cantar, pero hay imágenes, hay elementos. Entonces dijimos vista, gusto, el tacto. Mi amado tiene su izquierdo debajo de mi cabeza y con su derecha me abraza. El oído, se están hablando unos a otros y se dicen cosas hermosas. Por ejemplo, la mujer en 2 ocasiones dice, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Les leo en hebreo, dodili guanilo. Poquísimas palabras, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. El tema de la pertenencia. El tema de la pertenencia. En muchos pasajes se habla del otro como único. Morocha soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén, dice ella, ¿no? San Jerónimo
lo tradujo nigra sum sed formosa. Soy negra pero hermosa. Como si ser negro y hermoso no fueran compatibles. Bueno, sabemos que hay lindos negritos y lindas negritas, ¿no es cierto? Pero San Jerónimo, que era medio racista, puso este pero. Y algunos traductores creo que todavía siguen poniéndolo. Sin embargo, en hebreo, más bien es negra soy, o morocha soy, y hermosa, al mismo tiempo. Algunos comentaristas medievales, ¿no? que vuelvo a decir, usaban la alegoría, por ejemplo, cuando hablan de esta negritud, dicen una expresión muy parecida a la que solía usar mi madre cuando se encontraba con algún morochito buena gente. Decía, es negrito pero de alma blanca, decía mi mamá. Y no, qué terrible, ¿no? Pero bueno, cosas de la cultura en la que vivimos. Y los comentaristas medievales dicen que era negra por el pecado original, pero el alma la tenía blanca. La apariencia era negra por el pecado original. Los alegoristas son capaces de decir cualquier cosa. Por ejemplo, cuando en un momento dado dice él que quiere reposar en medio de los senos, de los pechos de su amada, los alegoristas dicen que un pecho es el Antiguo Testamento y el otro el Nuevo. O sea, ¿se entiende lo que es la alegoría? Es irse totalmente del texto y encontrar en las imágenes del texto cosas que pertenecen a la cultura del comentarista, no a la del que escribió. Entonces, digo, hay que ver qué opción toma uno para leer este libro, cómo lo quiere leer. Fíjense este pedido de la amada, ahí también en el capítulo 8. Son apenas 8 capítulos. Dicen los que han estudiado en profundidad este libro que por ser un libro tan pequeño, de 8 capítulos, es el libro que podría decir tiene más comentarios. No que ha habido más comentarios por cantidad de libros, sino que comparando 8 capítulos con todo lo que se escribió comentando este libro, es el que más desarrollo tiene en comentarios. En el capítulo 8, versículo 6, dice ella, grábame como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte, inflexibles como el abismo son los celos. Son flechas de fuego, sus llamas, llamas del Señor. Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera toda su fortuna a cambio del amor, tan solo conseguiría desprecio. Ustedes saben que con dinero uno puede comprar un colchón, pero no el sueño. Y con dinero también se puede comprar un cuerpo, pero no el amor. Y el que intenta comprar el amor con dinero es un despreciable, dice este precioso libro. Yo creo que el núcleo de este libro, que yo no diría que es original del judaísmo, sino que el judaísmo tomó de otras culturas, la egipcia, la mesopotámica, la caldea, tomó imágenes de hierogamias, es decir, de amores sexuales entre divinidades masculinas y femeninas, tomó esas imágenes y como para Israel no hay ninguna divinidad femenina, como tampoco hay una divinidad masculina paralela a Yahvé, estamos hablando del Israel
tardío y del Israel ideal, porque en realidad el politeísmo estaba presente en Israel, sobre todo en Galilea. ¿Se acuerdan Mateo que habla Galilea de los gentiles? La pureza del monoteísmo no se consigue, yo creo que ni siquiera en el cristianismo. Nosotros también tenemos de alguna forma algo de politeísmo, ¿no? En el culto de los santos, por ejemplo, en el culto mariano, cuando a veces María se convierte casi en una divinidad. Fíjense algunos mensajes marianos en donde dicen: oren y hagan penitencia y ayúdenme a detener el brazo de Dios que quiere castigar el mundo. ¿Cómo podemos pensar, ¿no es cierto?, en esta idea de María compatible con el Evangelio? Nada que ver. Esto sí es compatible con una divinidad femenina que entra en relación con la divinidad masculina. Y entonces, ¿qué hace Israel? Toma estas hierogamias, estas uniones entre divinidades, y las bautiza, vamos a decir, las hace judías. Entonces, ¿a quién se lo atribuye este amor apasionado? A un varón y a una mujer. Y dentro de la cultura israelita, yo diría que el libro del Cantar tiene un antecedente en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro del Génesis. ¿Se acuerdan en el capítulo 2, que es el relato segundo de la creación en el orden en que está en nuestras Biblias? Pero de acuerdo a los especialistas es el primer relato de la creación, es decir, es el relato más antiguo que se ha conservado. 5 siglos más antiguo que el que aparece en el capítulo 1. En este segundo relato, la mujer es sacada de la costilla de Adán. La Isha sale del Ish. ¿Y qué dice él cuando la ve por primera vez? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso será llamada Isha, lo que la Biblia Nácar Colunga traducía como varona, para mostrar que la raíz es la misma, varón y varona. En nuestro lenguaje, varón y mujer, se pierde esta igualdad de origen. Entonces, en esta exclamación gozosa del varón cuando ve por primera vez a la mujer, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso será llamada Isha. Ese es el primer nombre de la mujer, no Eva. Eva aparece en el capítulo 3. Ahí Eva recibe ese nombre, madre de los vivientes. Cuando ya ha ocurrido una desilusión, un desencanto. Y en el capítulo 1 dice que Dios creó al ser humano, varón y mujer los creó. Esta idea de que en realidad son una sola cosa. Cuando nosotros hoy día, bueno, ya es una imagen que se ha perdido, se hablaba, ¿no? Cuando yo era chico se hablaba de la media naranja, encontrar a la media naranja, ¿se acuerdan, no? Ahí Ana María, que es tan chica como yo, se está sonriendo porque se ve que ella también tenía la ilusión de encontrar la media naranja. Esto tiene su origen, a mi entender, en el mito de Platón, que está en el libro El Banquete, donde se habla de los seres humanos como seres esféricos, con 4 brazos y 4 piernas, que al haber robado el fuego del Olimpo, fueron castigados por los dioses
y cortados por la mitad. Pero cuando cortaron por la mitad, no existía un solo ser humano, sino que ya había muchos seres humanos, y todos fueron cortados por la mitad. Lo interesante de este mito de Platón es que él dice que había en aquellos hombres esféricos machos machos, hembras hembras y machos hembras, que cuando fueron cortados buscan su otra mitad. Explicarían algunas situaciones que hoy se visibilizan, ¿no? Porque cuando se hablaba antes de la media naranja siempre se pensaba que tenía que ser del sexo opuesto. Pero en el mito de Platón, ya Platón tenía esta idea. Miren qué interesante. Y en estos dos mitos bíblicos, porque en realidad los relatos de la creación, el género literario, es mito. Cuando hoy día hablamos de mito, por ahí una persona que no está habituada a este lenguaje puede entender que mito es una mentira. El otro día justamente yo tenía una pequeña discusión con un colega teólogo porque yo por ahí dije que un dogma era como una poesía y él me decía que no, que los dogmas no son poesía. Digo, bueno, eso es porque vos pensás que la poesía es una mentira. Para mí no hay verdad más grande que la poesía. Yo, entre una poesía y una prosa, siempre me quedo con la poesía, porque me parece mucho más sublime. Es decir, el poeta no encuentra las palabras, por eso usa imágenes. El que escribe una prosa piensa que está relatando las cosas como suceden. Y entonces, simplemente lo que hace es un relato cronológico. En cambio, la poesía pone un montón de imágenes que suscitan en el lector sentimientos sublimes. Dicen algunos que el libro del Cantar de los Cantares, cuando nosotros decimos Cantar de los Cantares, es como si dijéramos el Cantísimo, ¿no? Así como decimos el Santísimo Sacramento. Bueno, pero como no hay una palabra cantísimo o cantarísimo, no sé, por eso quedó Cantar de los Cantares. Pero podríamos decir el cantar más sublime, el cantar por excelencia, el cantar superlativo. Podríamos también usar esas traducciones del hebreo, el Cantar de los Cantares. Algunos dicen que el Cantar de los Cantares es un libro erótico. Y yo creo que sí. Erótico no significa pornográfico. Una cosa es, por ejemplo, el desnudo en fotografía, el desnudo artístico, y otra cosa es el desnudo pornográfico. En el desnudo artístico a veces no se muestra explícitamente el cuerpo humano, sino que se insinúa, para que el que ve eso tenga también una sensación de gozo, de alegría, porque ve algo bello. En cambio, la fotografía pornográfica tiene otra finalidad. Tiene otra finalidad. Entonces, yo no tendría problema en decir que hay imágenes eróticas, sublimadas. Fíjense, si después ustedes van a leerlo con detalle, léanlo porque son 8 capítulos, se lee rapidísimo. Y yo les recomendaría que traten de leerlo en varias versiones, porque los traductores, y la mayoría de nuestros traductores han sido curas hasta ahora, o sea que en principio no deberían tener mucho conocimiento del cuerpo de una mujer, entonces lo traducen de un modo que se aleja de las ideas que por ahí transmite el texto hebreo. Pero a la mujer se la compara con un lirio, con una anémona, que es una flor más bien abierta. Al varón se lo compara más con un nardo, con un ciprés, con una lanza. O sea, son imágenes que tienen que ver con la fisiología de la hembra
y el macho. Pero siempre con una gran delicadeza. O sea, es un libro erótico, pero no es un Kama Sutra de la Biblia, sino que enaltece la belleza del ser humano. Y repito, creo que derivando directamente de esta exclamación del Adamá, de Adán cuando ve por primera vez a la mujer. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, en este relato, en esta pieza poética, el varón se ve reflejado de algún modo en la mujer, que es, por un lado, lo totalmente otro, pero al mismo tiempo es lo más parecido a mí que existe. Y lo mismo le pasa a la mujer, que contempla a su amante como lo más bello que uno puede imaginar, aunque se diferencia de ella misma, pero al mismo tiempo, y esa atracción. Y volvemos a esta idea, ¿no? Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. En la antigüedad, incluso en tiempos de Jesús, la poligamia era una realidad que estaba presente. Los patriarcas, ustedes saben, no tenían problema en meter en la tienda a cualquier cosa que anduviera caminando por ahí. Cuando Jacob se enamora de Raquel, su padre lo hace trabajar 7 años y después le entrega a Lía, la hermana mayor, porque dice, no está bien visto casar primero a la menor, pero si quieres casar, te la guardo. Eso sí, trabaja 7 años más. Y el pobre Jacob trabaja 7 años más. Y se queda con las 2 hermanas. Y con las 2 esclavas de las 2 hermanas. Y con todas tendrá hijos. Sin ningún problema. Y cada tanto echaría también una cañita al aire. Así son los patriarcas de la Biblia. No tienen problema. Pero miren qué lindo. Las matriarcas siempre son presentadas con rasgos de belleza. ¿Se acuerdan a nuestro padre Abraham cuando va por primera vez a Egipto con Sara? Y se da cuenta que el faraón mira con ojos de cariño a Sara, no a Abraham, por suerte, a Sara. Entonces Abraham, ¿qué le dice? Si te pregunta quién sos, dile que sos mi hermana. Qué padre en la fe que tenemos. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, nunca se desalienten si caen en pecado, porque somos hijos de Abraham. Y nuestro padre era un mentiroso de primera y un entregador. Si te pregunta quién sos, sos mi hermanita. No me vas a hacer cortar la cabeza por lo linda que sos, pero se la presenta como linda. Se la presenta como linda. Y también a Rebeca, por supuesto a Raquel. Y Lía no dice el texto que fuera fea, simplemente que tenía algo en la vista. Capaz que era visca o vaya a saber qué, ¿no? Pero a nuestro padre Jacob le gustaba más la otra. Y bueno, tiene todo el derecho del mundo, porque de gustos no hay nada escrito, ¿verdad? Y entonces, qué hermoso que en la Biblia se presenten estas realidades corporales como buenas. En el primer relato de la creación, primero en el lugar que ocupa en nuestra Biblia, el del capítulo 1, de origen sacerdotal, por eso la insistencia en la semana. Los sacerdotes son los que guardan los ritmos, los tiempos. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes cuando era jovencito, sobre todo los que hemos vivido más en el interior del país, que los curas siempre se enojaban cuando llegaba la Cuaresma
que algunos todavía seguían celebrando el carnaval. Es típico de el sacerdote de cualquier religión hacer cumplir con los ritmos litúrgicos, que por ahí al pueblo se le escapa, adelanta o atrasa, como la tormenta de Santa Rosa, que llega 6 meses antes o 6 meses después. Nuestro pueblo no siempre sigue el ritmo litúrgico, y los sacerdotes insisten en eso. Y entonces también en el primer relato, la insistencia en los 7 días, el ver al sol y a la luna, divinidades para otras culturas, divinidades que se unían sexualmente. ¿Cuándo? Los eclipses. Los eclipses. Por eso, ¿qué había que hacer cuando llegaba un eclipse? Esconderse, no mirar. Esto a Freud le encantaría escuchármelo decir, porque Freud dice que uno de los temas de los niños es no mirar a sus padres cuando se muestran cariño, porque eso a ellos los desorienta, los deja fuera. Ya no son el elegido. Yo a mi nietito le pregunto, ¿quién es mi hija? Y él me señala a su mamá, entonces yo la abrazo, y él corriendo se mete en el medio, ¿no? Dice, mi mamá, sí, pero es mi hija, pero no lo va a entender tan fácil. Y peor si fuera el padre, ¿no? Y es su esposa. Entonces, el sol y la luna, que en los pueblos antiguos tienen su hierogamia, su matrimonio sagrado, en Israel, ¿qué son? Según el relato del Génesis, lamparitas que cuelgan de la cúpula celeste, el universo visto como un gran templo. Entonces, la grandeza de Israel fue recoger esta idea de la propiedad del otro, pero no propiedad como posesión, no propiedad como posesión, sino propiedad amorosa. Por eso, volvamos otra vez al capítulo 2 del Génesis. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y ahora vayamos para el otro lado, el Nuevo Testamento, cuando a Jesús le preguntan por el tema del divorcio. ¿Cuándo es lícito al varón divorciarse de la mujer? Nunca, dice Jesús. ¿Por qué? Porque no debe separar el hombre lo que Dios ha unido, es decir, no poner por encima al varón de la mujer. La mujer no es una posesión del varón, sino que es la compañera que Dios le dio para hacer su camino. Por eso, creo que este libro es maravilloso para hablar de este tema tan hermoso que es el amor. El amor en el cual, si es un amor esponsal, el eros también tiene lugar. Estos días, siguiendo un poco la noticia que me imagino todos ustedes conocerán de este obispo español que dejó el ministerio y se fue a vivir con una señora, uno de estos comentarios que son tan terribles porque ¿cómo vamos a meternos en la vida privada de las personas? Aunque él, cuando era obispo, se metiera en la vida privada de muchos, porque era un obispo que estaba muy, muy al frente de las terapias de curación de los gays. Estaba como un baluarte en eso. Pero ¿quiénes somos nosotros para meternos en su vida privada? Pero un comentario decía esto: dejó el amor con mayúscula por un amor con minúscula. Y digo, el que hizo este comentario no leyó el Cantar de los Cantares. Porque para el autor del Cantar de los Cantares, o para la autora del Cantar de los Cantares, porque hay quienes dicen que este libro lo escribió una mujer. Y yo pondría ahí mi firma sin ningún problema. La autora o el autor del Cantar de los Cantares no distingue entre un amor con mayúscula y un amor con minúscula. Porque el amor, si es verdadero, siempre es con mayúscula. Algunos, como los auxiliares parroquiales,
que están participando de este encuentro, y otros consagrados, han optado por el amor con mayúscula a través de una vida célibe. Y otros hemos optado por el amor con mayúscula a través de una vida matrimonial. Y todos, de una forma o de otra, a los tumbos, rengos por el camino, como diría mi amigo San Agustín, vamos siempre apostando por el amor. Entonces, no tengamos miedo de apostar por el amor con cuerpo y alma, porque el ser humano, según el concepto bíblico, es un cuerpo animado. Es un cuerpo animado. Dios formó al ser humano de barro y sopló en sus narices. Este nefesh, este soplo de Dios que le da vida al cuerpo inanimado, o mejor dicho, a la materia inanimada, recién cuando tiene vida, podemos hablar de un cuerpo en el pensamiento judío. No pensemos en el ser humano cuerpo-alma, como lo piensan los griegos, sino en el pensamiento hebreo, no es cuerpo si no está animado por el nefesh. Pero el nefesh sin materia tampoco es cuerpo. Por eso ellos creen en el Sheol, en este lugar umbrátil a donde van los muertos hasta que vuelven a unirse con su carne. ¿Qué decimos nosotros en el credo? Creo en la resurrección de la carne. En esta carne que nos duele cuando nos levantamos a la mañana y ni que hablar cuando nos vamos a acostar a la noche, en esta carne que necesita de anteojos, de prótesis dental, de bastón, de no sé qué otra cosa. No, sino esta idea de la carne que aparece en el Génesis, cuando Dios nos formó. Entonces, creemos en la resurrección de la carne, vivamos hoy día anticipadamente de eso. Y así como los religiosos, las religiosas, con su consagración, con su opción por el celibato, son un anticipo de lo que nos espera en la eternidad, también los que optamos por una relación de pareja somos un anticipo. Porque de hecho, la mayoría de los profetas va a usar siempre la imagen de la pareja matrimonial monogámica, aunque la poligamia, vuelvo a decir, era común, era frecuente en Israel. Sin embargo, la idea de la unión monogámica, en donde mi amado es para mí y yo soy para mi amado, y no hay nadie que se interponga en nuestro amor, porque el amor es más fuerte que la muerte. El amor y los celos son como flechas de fuego, flechas divinas que ninguna agua puede apagar, dice el texto. Entonces, esta idea del amor de elección que existe en una pareja ideal, no en las parejas comunes y corrientes de Israel, en donde la mayoría de las mujeres eran elegidas fundamentalmente en vista de la descendencia masculina. Así eran elegidas las mujeres. Entonces, no era esto lo común. Este libro habla de un amor ideal, de un amor utópico. ¿Qué significa utópico? ¿Que no puede existir? No, utópico significa un amor ideal, que no se lo encuentra a la vuelta de la esquina, pero a ese amor hay que apostar en las distintas situaciones de nuestra vida. Ojalá que también cada uno de nosotros de algún modo pueda escribir un libro tan hermoso como el Cantar. San Juan de la Cruz
lo escribió. Ustedes saben que Juan de la Cruz fue puesto en prisión por sus hermanos religiosos. No una prisión externa, una prisión interna. En el mismo convento lo encerraron en una celda y lo tuvieron por años encerrados. Y un buen día, el hermano carcelero dejó mal cerrada la puerta. No sabemos si intencionalmente o no. La cosa es que Juan de la Cruz pudo escapar. Uniendo las sábanas, se tiró por la ventana. En una noche oscura, estando ya mi casa sosegada, salí sin ser notada. Oh, dichosa aventura, a oscuras y segura, que nadie me veía. Bueno, el cántico espiritual de Juan de la Cruz tiene mucho que ver con el Cantar de los Cantares. Y termina así: quedéme y olvidéme. Mi rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Miren si no tiene del Cantar de los Cantares. Después vuelvan a leer el Cantar y van a ver. Y Bernardo de Claraval, el doctor melifluo, el doctor de la miel, ¿no? Que por otro lado buscaba a varones para las cruzadas, dice que cuando salía San Bernardo a predicar por los pueblos, las mujeres encerraban a los maridos en las casas, porque Bernardo tenía un poder tan grande de seducción que el que no lo llevaba para las cruzadas lo metía en el convento. San Bernardo fundó una cantidad impresionante de conventos. Todos sus hermanos y hermanas, que eran creo que 7 u 8, uno se llamaba Gerardo también, todos terminaron en el convento. Y no contento con eso, a su madre y a su padre también los hizo monje y monja. Bernardo era así. Y Bernardo era un enamorado del Cantar de los Cantares. Y muchas de sus imágenes las usaba para hablar de María, la idealización de la mujer. Entonces, volviendo nosotros al suelo, dejando de andar por las nubes de los místicos, caminando por donde nos toca a nosotros caminar. Tratemos siempre de encontrar la belleza en el otro. La belleza en el niño, la belleza en el joven, la belleza en el adulto. Qué hermoso cuando uno ve, ¿no?, a esas personas mayores, con esos ojos tiernos, con esos ojos comprensivos. Qué lindo es ser acariciado por una mano callosa que tiene experiencia de vida. Ojalá que también nosotros aprendamos a disfrutar de los 5 sentidos y tengamos una espiritualidad encarnada. La espiritualidad cristiana, si no está encarnada, no es verdadera espiritualidad cristiana. Será una espiritualidad de faquires, pero no es una espiritualidad cristiana. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para hacerse uno de nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y los evangelios nos dan cuenta de que Jesús no tenía problema en ser tocado ni en tocar, no tenía problema en que le derramaran un frasco de perfume de nardo carísimo sobre la cabeza, no tenía problema en que le masajearan los pies mientras estaba comiendo de paso y tomando, por supuesto, en casa de Simón. Acuerdan que Jesús era conocido como el borracho y el comilón, amigo de prostitutas y pecadores. No tengamos miedo a los 5 sentidos. Termino recordando a mi queridísimo San Agustín, que en esto, pobre, tuvo un problema serio. Agustín tenía mucha desconfianza de los sentidos. ¿Por qué? Pienso yo. Porque él era un gran gozador. Era un gran gozador.
era un hombre que le gustaba mucho comer bien, tomar bien, los perfumes, las caricias de todo tipo. Los baños públicos, no como los baños nuestros, que uno se baña solito, sino que iban y se bañaban todos los varones, con masajistas, etcétera, etcétera. Eso, en la época de Agustín era. Y él lo tenía permitido después como monje una vez al mes, esos baños. Así que Agustín para mí era un gran gozador. Pero Agustín, como hombre de la antigüedad, le daba mucha importancia al orden. Para el hombre antiguo, el orden y el honor eran valores supremos. Piensen ustedes, por ejemplo, hoy día, ¿no? Una pareja no funciona, se separan y al poco tiempo forman otras parejas. ¿Por qué? Porque se ha perdido la idea del honor. Antes, si una pareja se desarmaba, y bueno, la mujer se la tenía que aguantar y refugiarse en la parroquia, y el varón hacía lo suyo, pero tampoco formaba familia así públicamente, porque el honor era algo que había que conservar, que nadie se entere. Mis abuelas me decían, vos siempre portate bien, porque nunca se sabe que algún conocido te puede ver. O sea, no había que portarse bien, porque sí, sino el honor. Eso hoy día se perdió. Pero para el antiguo, el honor y el orden eran cosas supremas. Y nosotros sabemos que cuando empezamos a tomar algo que nos gusta, a veces es difícil parar. Cuando empezamos a hacer algo que nos gusta, a veces es difícil parar. Y entonces Agustín, que quería conservar el orden, prefería no empezar, porque él sabía que después no iba a ser fácil parar. Entonces pidámosle a la Virgen de la Armonía que nos conceda la gracia de ser armónicos, de saber disfrutar de los 5 sentidos sin privar a otros de que lo hagan. Porque qué triste es que unos pocos puedan disfrutar y la gran mayoría no lo haga. Qué triste es comer un rico asado cuando los de al lado solamente pueden oler el olor a los chinchulines. Qué triste. Qué pena es poder usar buenos perfumes cuando otros, con suerte, pueden usar un jaboncito de tocador. Y ahora que digo esto, y con esto sí termino yo y dejo por si quieren preguntar o algo, me acordé de una señorita que yo conocí cuando yo tendría unos 20 años, iba a visitar un geriátrico y había una señorita muy mayor que había sido muy, muy rica de niña, había tenido la desgracia de perder a sus papás siendo adolescente, quedaron ella sola, ella y la hermana, riquísimas, tenían campos, tenían propiedades, y entre los familiares y los abogados les comieron todo, las dejaron en la miseria. Murió la hermana y a María Luisa la internaron en un geriátrico municipal. Y yo iba a visitar a los viejitos del geriátrico y ella, muy delicada, muy bien educada, siempre me acompañaba hasta la puerta cuando yo me iba. Y yo le decía, María Luisa, ¿quiere que le traiga algo? ¿Necesita algo? No, no, por favor, de ninguna manera, no se vaya a molestar por mí. En serio le digo, ¿le gustaría que le traiga algo? No, por favor, de ninguna manera. Bueno, por última vez se lo pregunto, ¿eh? ¿Quiere que le traiga algo la próxima vez? Bueno, tráigame un jabón. Y hacía un pequeño silencio. Siempre lo mismo, ¿eh? Siempre terminaba así. Y hacía un pequeño silencio. Jabón de tocado. El perfume. Tráigame un jabón. Jabón de tocado. Démosle gracias a Dios que todavía tenemos el olfato, el gusto. El COVID no nos lo sacó del todo, ¿no? A los que hemos tenido COVID.
Démosle gracias al Señor por esto. Démosle gracias al Señor que podemos acariciar a alguien, que alguien nos acaricia, nos cuida, piensa en nosotros. Démosle gracias al Señor. Y démosle gracias también a la querida Ana María y a su equipo que hacen posible que esta tercera semana bíblica diocesana siga adelante. Ya ahora, desde mañana, van a tener biblistas como la gente que les van a dar alimento bueno. Gracias por tenerme paciencia y por acariciarme también. Las palabras que leemos en el Facebook no dicen eso. Acá dicen, por ejemplo, gracias Gerardo por estas palabras acerca del amor con mayúscula. A los tropiezos, orlengo, vamos con amor. Así que están bellezas, dicen otros, qué hermoso. Bueno, los que quieran hablar pueden con prolijidad abrir sus micrófonos y hacer preguntas a Gerardo, gran biblista también, aunque él diga que no, que nos va a seguir ayudando a comprender estas cosas de la Biblia que a veces por leer evangelios o libros más populares no conocemos. A ver, acá en el chat hay algo. Bueno, son agradecimientos. Gerardo, esta clase magistral te la agradecen, qué sublime es escucharte. Me encantó, hace mucho que he leído El Cantar de los Cantares, lo voy a volver a leer, ya con otra perspectiva. Eso lo dice Ana María. Ven qué importante es siempre tener en cuenta los sesgos de interpretación. El cantar, que fue interpretado la mayoría de las veces por personas célibes, no en mi caso, yo estoy casado, tengo 2 hijas carnales y un montón de hijos e hijas espirituales, no es lo mismo cómo lo va a interpretar un célibe que otra persona, ¿no? Porque la experiencia vital es distinta. Por eso, como decía San Gregorio Magno, el texto crece con el que lo lee. No tengamos miedo de otras interpretaciones, de otros acercamientos, porque ni los torrentes más tremendos, ni la tormenta más furiosa pueden apagar el fuego de las flechas del amor de Dios. Entonces, ¿quién nos va a apartar a nosotros de la fe? Cuando por ahí alguna persona me contraría un poco o yo siembro ideas raras, siempre digo lo mismo, tráiganme a uno que haya dejado la iglesia católica por culpa de mis palabras. Por causa de mis malos ejemplos, puede ser que sí, y pido perdón a Dios y al que se haya desilusionado por culpa mía. Pero por palabras, por interpretaciones, nadie va a perder la fe si tiene fe de verdad, porque el amor es más fuerte que la muerte, y la fe es amor. La fe es amor. Ramona también te agradece, Gerardo, por tu tiempo, por la explicación tan clara. No sé si me estoy salteando algunos. Karina también, espectacular, como siempre, tu visión tan clara. Muchos parece que ya están tomando el libro para releerlo, porque varios están diciendo que van a releerlo. Sí, es poesía además, ¿no? Total. Es poesía, claro. Pero vuelvo a insistirles, traten de leerlo en varias versiones, no en una sola. Ahí Marcelito quiere preguntar algo o decir algo, no sé. Sí, Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bueno, gracias Gerardo, como siempre. Yo me siento un hijo espiritual tuyo, así que te agradezco mucho por esto. Y quería preguntarte, que es un libro que se usa mucho en la liturgia de los novios, de los casamientos. También, ¿cómo preparar con este libro
la preparación de los novios, porque eso también es bueno, y darle este otro sentido bíblico, ¿no? Y no tenerle miedo a los sentidos verdaderamente para poder ahondar más, ¿no? Y cómo encauzar esto de la entrega y de sentirse perteneciente al Señor, al amado, sobre todo. Qué lindo. No solamente hay dos textos del cantar en la liturgia del matrimonio, entre los textos opcionales, sino también en el rito de la profesión religiosa también hay un texto del cantar. Yo digo, por ejemplo, si uno fuera un catequista prematrimonial, tal vez podría, si la pareja se presta, a hacer una lectura con la pareja, una lectura a tres voces, porque en el texto está contemplado la voz de ella, la voz de él y la voz de un coro. Entonces a lo mejor el catequista puede tomar la voz del coro y dejar que ellos dos se vayan diciendo uno a otro, ¿no? Esos hermosos versos. Y ver qué les suscita a ellos, por supuesto. Lamentablemente yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como religión es que nos hemos intelectualizado tremendamente. Entonces le damos una importancia excesiva al discurso y olvidamos los gestos. Por ejemplo, en la Eucaristía, el primer nombre que recibe la Eucaristía, ¿cuál es? Fracción del pan. ¿Y qué es para nosotros la fracción del pan en nuestras Eucaristías actuales? Que el cura quiebra la hostia grande para no tener que abrir la boca como una boa. Eso es la fracción del pan, pero eso no es la fracción del pan. Por eso yo siempre le digo a mis amigos sacerdotes, reserva, aunque sea 2 o 3 pedazos de esa hostia grande, para darlos a los acólitos, por ejemplo. Porque eso es la fracción del pan. Todos comen de un mismo pan. Entonces, nos quedamos con el discurso, pero el gesto, que es también catequístico, lo hemos perdido. Entonces, muchos amigos sacerdotes me dicen, al final a la gente lo único que le importa es que uno las moje con el agua bendita. Y lógico, si es para eso el agua bendita. Lo triste sería que no quisieran que se mojen. El agua bendita es para eso, para mojar. Si vos no sentís que te tocó, ¿para qué te la tiraron encima? O el incienso, si uno no huele a nada, si es un incienso de cuarta que no tiene olor a nada, es puro humo y no tiene olor a nada, mejor no usarlo. Y como eso, tantas otras cosas, ¿no? Digo, hay que volver a darle importancia a los sentidos, mucha importancia a los sentidos. El pararnos, el sentarnos en las celebraciones, tiene un sentido. En el bautismo, el agua, si son 3 gotitas, no, en realidad el bautismo es el bautismo de inmersión, ¿no? O sea, se toma al niño y se lo mete adentro del agua, se lo ahoga de algún modo y se lo vuelve a sacar. Nace de lo alto, capítulo 3 de Juan. Pero, y no, porque no hay tiempo. Bueno, entonces está, como no hay tiempo, sigamos haciendo las cosas chabacanamente. Yo en ese sentido soy muy, muy cuestionador de las celebraciones litúrgicas así hechas a los piques, sin gracia, ¿no? Una vuelta me acuerdo que un cura me decía, tan poca gente viene, y yo le dije, ¿te parece poca? A mí me parece que todavía te viene mucha, porque si no le pones un poquito de gana, si no entusiasmas, y esto no se hace con discursos. Por eso, volver a los sentidos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces.
pero sensibles. Si no son sensibles, entonces me parece que no estamos celebrando los sacramentos, estamos haciendo otra cosa. Sensibles. Fíjense el sacramento de la unción de los enfermos. Se unge con aceite al enfermo. Se unge con aceite. Qué lindo. Ahora, si uno la unción la hace mecánica, en el sacramento de la reconciliación, cuando se impone la mano sobre el penitente, he visto algunos sacerdotes que le ponen la estola en la cabeza. Esto es muy de los orientales. ¡Qué lindo gesto! No está a lo mejor en el librito. Y lo mismo en la liturgia matrimonial. Hay gestos, hay cosas que se podrían hacer, ¿no? Que se besen los novios. Bueno, me imagino que la mayoría hoy día ya viene bien besado, porque si somos realistas, la mayoría de las celebraciones actuales del matrimonio en realidad son rectificaciones, porque ya están conviviendo y demás. Pero lo mismo, ese gesto del beso es muy significativo. Muy significativo. El gesto de la paz, que ahora no nos lo podemos dar, ¿no? Ahora hay mucha gente que yo sé que le molesta. Sé que incluso en algunos lugares están discutiendo el tema de si no convendría suprimirlo incluso después del COVID, porque la gente se distrae. Uy, ojalá nos distrajéramos un poco dándonos la paz y no nos distrajéramos con otras cosas. Pero a veces este es el problema, que las cosas las pensamos sin tener experiencia de los sentidos. Entonces, ve, la gente quiere que la mojen. Claro, mojá, mojá. Yo les recomiendo a los curas, usá una brocha, comprá una brocha en la pinturería, le pintás el manguito de dorado y usá la brocha. Vas a ver cómo la gente chocha. Aunque se vayan bañados, mejor. Eso. Volvamos a los sentidos. En el chat, Verónica dice, ¿y la bendición? Soy catequista de niños, me gustaría alguna celebración donde el pueblo de Dios, y en especial los niños, pudieran ser quienes bendicen. E Inés contesta, yo los hago bendecir a los papás en las celebraciones. Y lógico. Sí. Yo, con las cosas que digo, creo que los que ya me conocen toman mis palabras como de quien viene, ¿no? Yo nunca menoscabo el rol del ministro ordenado en nuestras comunidades. Para mí es impensable el cristianismo sin ministros ordenados, pero lo que me parece un abuso es que todo tenga que pasar solo por las manos de los ministros ordenados. Todos tenemos que bendecirnos, todos tenemos que perdonarnos. Por supuesto que yo después voy y celebro el sacramento de la reconciliación con un ministro ordenado, pero no decimos en el yo confieso, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Entonces, también los hermanos, las hermanas están intercediendo para que se me conceda el perdón. Volvamos a abrir el juego. Volvamos a abrir, salgamos del clericalismo como nos pide el Papa Francisco. No es negarles a los ministros ordenados su rol, para nada, para nada, al contrario, pero es reservarlo para lo que verdaderamente es necesario, porque si no, estamos teniendo un cuerpo raquítico, una super cabeza y un cuerpo debilucho, se cae.
Bien, estamos justo en el horario. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, porque uno de los objetivos es cumplir los horarios, porque como vamos a estar todos los días, queremos que vuelvan, que no sientan que llegaron tarde a la mesa o a correr con las cosas del hogar o de la comunidad. Así que si no hay más preguntas, no veo manitos levantadas, me ayudan si abran el micrófono, si no los veo. En Facebook creo que tampoco, ya son todos agradecimientos por Facebook. Así que, bueno, Gerardo, solo nos resta esto. Agradecerte una vez más que nos visites a Morón por Zoom ahora. Pero bueno, ya veremos otra vez de encontrarnos en forma presencial y celebrar también con algo para compartir. Así que mil gracias y bueno, esperamos verte pronto otra vez. Bueno, muchas gracias, siempre a disposición en la medida de lo posible. Si a alguien le sirve, yo todas las semanas subo al canal de YouTube que tiene mi nombre un pequeño comentario, alguna partecita de las lecturas, sobre todo del Evangelio del domingo. No es un comentario del Evangelio, ni es una homilía. Es simplemente un aspecto, una mirada tal vez distinta, que a alguien le puede servir. Si le sirve, es de ustedes. Y si no, déjenla correr, que nadie puede apagar el amor. No, claro. Los que nos siguen por la página de Facebook saben muy bien que todas las semanas tienen el comentario de Gerardo. Así que bueno, vayámonos con estas lindas palabras que nos dijo: nadie puede apagar el amor, y mañana, si Dios quiere, nos volvemos a reunir para escuchar al padre Oscar Tapia, que nos va a hablar de José y María, la paternidad, maternidad, don de Dios. Así que hemos hablado del amor, mañana en la paternidad y en la maternidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Chao, chao, gracias. Gracias, Gerardo. Chao. Gracias, gracias.